Las Vegas, la ciudad de las luces deslumbrantes, los casinos y las noches sin fin. Pero detrás de la fachada glamorosa se esconde un lado más frío y oscuro, donde hasta el más mínimo detalle puede encenderse en tragedia. En mayo de 2024, un caso impactante sacudió a la opinión pública. No comenzó con un plan sofisticado, ni con una conspiración criminal, sino con un solo objeto desechado encontrado en un contenedor de basura. Esa pista aparentemente inofensiva desencadenó una cadena de eventos aterradores, convirtiendo una discusión acalorada en un asesinato impactante justo en el corazón de un vecindario concurrido de Las Vegas. En mayo de 2024, en Las Vegas, una ciudad de luces deslumbrantes pero también de sombras ocultas, un caso trágico sacudió a todo el estado de Nevada. Una mujer llamada Julie Bush, de 31 años, fue acusada de quitarle la vida a su novio, Richard Rick Penardo Jr., de 51 años. Penardo era descrito por amigos como amable, encantador y alguien que había superado muchas altas y bajas en la vida. Pero al observar más de cerca, su carácter no era tan impecable como parecía en la superficie. Lo que impactó al público no fue solo el acto en sí, sino el detonante inusual que llevó a la tragedia. Según se informó, Julie descubrió un producto sanitario sospechoso en el bote de basura de Rick, que creyó demostraba que él le había sido infiel. A partir de ese detalle aparentemente insignificante, algo que la mayoría consideraría irrelevante, la sospecha en el corazón de Julie se encendió en una furia ciega. A menudo se dice que las relaciones no siempre se rompen por traiciones grandes, sino por pequeñas grietas. Aquí, ese hallazgo se convirtió en la chispa que encendió el fuego de los celos, alimentando una cadena de eventos que nadie podría haber previsto. Momentos después, estalló una discusión frente a una vivienda cerca de la intersección de Oakey y Eastern Avenue, en el este de Las Vegas. Las palabras se convirtieron en gritos, los gritos en empujones. Y luego llegó el punto de quiebre. Las acciones de Julie acabaron con la vida de Richard en un instante. La escena dejó devastación y preguntas sin fin. ¿Fue un impulso imprudente o una erupción de conflictos y resentimientos enterrados durante mucho tiempo? La noticia del caso se propagó rápidamente, primero por Nevada y luego por todo el país. La gente quedó atónita al ver cómo algo tan trivial podía llevar a la pérdida de una vida humana. A partir de un detalle que muchos habrían ignorado, el caso de Julie Bush se convirtió en un ejemplo claro de cómo las emociones descontroladas pueden derivar en tragedia, mostrando lo delgada que puede ser la línea entre el amor, los celos y el crimen. Según documentos del Tribunal de Nevada, aquella tarde comenzó como un día ordinario, pero se tornó en algo irreversible. Julie Bush visitó la casa de Rick como muchas veces antes. Pero esta vez, mientras limpiaba, encontró un artículo sanitario desconocido en el basurero del baño. No era algo que ella creyera suyo. De inmediato, una ola de sospecha y celos invadió su corazón. Para Bush, ese objeto era prueba de que Penardo ocultaba algo. Quizás otra mujer había estado en la casa en su ausencia. A partir de ese hallazgo, pensamientos negativos comenzaron a apoderarse de su mente como una tormenta. Incapaz de controlar sus celos, Bush confrontó a Penardo con el objeto. Lo que comenzó como preguntas agudas y respuestas defensivas se convirtió rápidamente en una acalorada discusión. Bush insistía en que Penardo la había traicionado, mientras él lo negaba firmemente, alegando que el objeto en realidad era suyo, olvidado de una visita anterior. Dijo que simplemente se le había olvidado sacar la basura, y la acusó de exagerar e imaginar cosas. Esa negación avivó aún más el fuego. A los ojos de Bush, sus palabras no eran solo mentiras, sino un insulto a su confianza y dignidad. Ambos comenzaron a gritar con más fuerza y su ira y dolor reprimidos estallaron en cada palabra y gesto. La discusión se trasladó al patio delantero, cerca de la intersección de Oakey y Eastern Avenue, donde vecinos y transeúntes podían oír los gritos y verlos forcejeando en un estado de pérdida total de control. Nadie pudo prever que minutos después un acto impulsivo de rabia dejaría a una persona muerta y a otra enfrentando una severa condena de prisión. Incapaz de controlar sus emociones tras la disputa, Julie Bush salió furiosa, subió a su auto e intentó marcharse para escapar de la tensión, pero el conflicto no terminó allí. Según informes oficiales, Penardo también estaba sumido en una furia extrema. En su enojo, agarró una pesada cadena de acero y golpeó repetidamente la ventana del coche de Bush. Los sonidos metálicos resonaban por todo el vecindario.
Imágenes de cámaras de seguridad cercanas captaron toda la escena caótica. Al principio, el coche de Bush se alejó rápidamente, dejando atrás los gritos y gestos de furia de Penardo. Pero minutos después, el coche volvió inesperadamente. Ese momento pareció una espiral de furia, con ninguno dispuesto a dar marcha atrás y la razón completamente consumida por la emoción. En el video, el coche de Bush avanzaba y retrocedía varias veces, como si quisiera irse pero algo interno la obligara a regresar. El clímax llegó cuando Bush presionó repentinamente el acelerador. El coche se lanzó hacia adelante a gran velocidad, golpeando a Penardo y lanzándolo contra una pared de ladrillos junto a la casa. El sonido de metal chocando, frenos chillando y ladrillos partiéndose llenó la calle, dejando a los vecinos atónitos mientras presenciaban la impactante escena. Penardo cayó en estado crítico. Testigos recordaron luego haber visto a Bush en estado de pánico, llorando y temblando, mientras Penardo yacía inmóvil en el suelo, con manchas oscuras extendiéndose en el lugar del impacto. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital, Penardo no sobrevivió. Falleció al día siguiente debido a la gravedad de sus heridas, dejando a su familia sumida en el dolor y provocando conmoción a nivel nacional por un caso que comenzó con lo que parecía ser un detalle insignificante. Durante los interrogatorios tras su arresto, Julie Bush trató de explicar sus acciones desesperadamente. Afirmó haber caído en un estado de pánico, con la mente abrumada y que ya no podía controlar el volante. Según ella, cuando el coche aceleró, no apuntó deliberadamente hacia Penardo. En cambio, en su estado de agitación, giró el volante en la dirección equivocada. Bush dijo que si se hubiera calmado, si se hubiera detenido a respirar y pensar con claridad, las cosas podrían haber terminado de otra manera. Ese giro fatal podría haberla desviado, dejando la pelea como una discusión pasajera en lugar de una tragedia permanente. Pero todo ocurrió en solo unos segundos, demasiado rápido para reconsiderar, demasiado intenso para que la razón interviniera. Su testimonio quedó registrado en los archivos de la investigación como un intento de justificar sus acciones, revelando el conflicto entre la culpa y el deseo de perdón. Bush se derrumbó en lágrimas varias veces, insistiendo en que nunca había tenido la intención de quitarle la vida al hombre que aún amaba. Sin embargo, la dura verdad seguía allí. Richard Penardo había perdido la vida y ninguna palabra posterior podía deshacer lo ocurrido. Frente a la realidad de que su muerte fue resultado directo de sus acciones, Bush solo pudo inclinar la cabeza, repitiendo una y otra vez que, si tan solo hubiera mantenido la calma, el desenlace no habría sido tan trágico. Pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas y los arrepentimientos tardíos no podían devolver la vida al hombre que ya no estaba, ni podían cambiar la sentencia que la esperaba. En marzo de 2025, tras meses bajo custodia y múltiples rondas de interrogatorios, Julie Bush finalmente abandonó sus explicaciones iniciales y admitió formalmente su culpabilidad. Esta confesión marcó un punto de inflexión en todo el caso, cerrando el largo debate sobre su responsabilidad en la muerte de Richard Penardo. El 17 de junio de 2025, la sala del Tribunal del Condado de Clark estaba llena cuando comenzó la audiencia de sentencia. La jueza Carly Kearney, tras revisar todas las pruebas, testimonios y la cooperación de Bush durante la investigación, emitió el veredicto final. De pie ante el tribunal, Julie Bush no pudo contener sus emociones. Entre lágrimas, admitió que su amor ciego por Richard Penardo la había llevado a perder toda noción de la razón. Confesó que lo había amado tanto, que lo consideraba su mundo entero, pero cuando los celos y la rabia estallaron, perdió por completo el control. Sollozando, expresó un profundo arrepentimiento, diciendo que si pudiera retroceder el tiempo, se habría alejado en lugar de reaccionar como lo hizo, asegurando que nunca quiso causarle la muerte. Su abogada defensora, Lisa Chamley Brainard, destacó el estado mental inestable de Bush. Argumentó que las imágenes de seguridad mostraban claramente su pánico, desorientación y remordimiento posterior. Según ella, no fue un acto con intención, sino una reacción impulsiva durante un colapso psicológico agravado por el consumo de alcohol y sustancias. Chamley Brainard también mencionó el historial de problemas de salud mental y adicciones de Bush, lo cual había debilitado su capacidad para controlar sus emociones y su comportamiento. Estos factores, alegó, convirtieron lo que podría haber sido un conflicto solucionable en una tragedia devastadora. La sala estaba cargada de emoción, de un lado, el dolor insoportable de la familia de la víctima, del otro, el colapso y la desesperación de una mujer atrapada en sus propios errores.
El detalle más escalofriante fue que el objeto que desató toda la cadena de eventos quizás no era prueba de infidelidad en absoluto. Los fiscales argumentaron que podría haber pertenecido a un compañero de cuarto de Pennardo, tal vez dejado por la novia de visita de ese inquilino, nada más que un malentendido amplificado por los celos. No era una prueba de traición, ni evidencia de una aventura como Bush había imaginado en su ataque de celos. Pero incluso cuando más tarde la verdad se hizo clara, ya no importaba, porque en el instante en que Bush vio ese objeto en la basura, su mente fue consumida por la sospecha. La creencia en la infidelidad ya se había arraigado, encendiendo una furia incontrolable. No hubo espacio para la razón, ni oportunidad para analizar la situación con calma. La fiscalía describió el caso como una tragedia de percepción, un detalle inofensivo que, filtrado a través de los celos y la inestabilidad mental, se convirtió en la chispa que destruyó toda una relación. Y fue esa ceguera emocional la que llevó a consecuencias que nunca podrían deshacerse. Una vida perdida, una mujer tras las rejas y una amarga lección para todos los que siguieron el caso. Durante la investigación, la policía registró el coche que Julie Bush había usado la noche del incidente. Lo que encontraron sorprendió a muchos. Rastros de sustancias prohibidas, incluidas metanfetamina y fentanilo, ambas conocidas por sus riesgos extremos, que pueden causar alucinaciones, agitación nerviosa y pérdida del autocontrol. Al ser interrogada, Bush admitió que solo unas horas antes del enfrentamiento había consumido fentanilo. Incluso una pequeña dosis de esta droga puede alterar rápidamente el estado de ánimo, generando pánico o agresividad inusual. Esto explicó en parte su incapacidad para controlarse durante la discusión con su novio, así como su falta de claridad en el momento crítico al volante. El hallazgo de drogas en el vehículo no solo fue una prueba crucial, sino que también reforzó el argumento de la fiscalía, que tanto Bush como Pennardo podrían haber estado en estados inestables, bajo la influencia de sustancias, cuando ocurrió la tragedia. De un lado, celos ciegos, del otro, ira descontrolada. Combinados con el efecto de drogas ilegales, el choque derivó en una tragedia fatal. Esta realidad dejó al público entre la indignación y el pesar. Muchos creían que, de no haber estado involucradas las drogas, la pelea de ese día habría terminado solo en palabras fuertes, y no en un caso que conmocionó a toda la ciudad de Las Vegas. Julie Bush no fue una mujer criada en un hogar pacífico. Su infancia estuvo marcada por dificultades y sombras. En su adolescencia, una etapa destinada a la amistad y la libertad, Bush ya había recurrido al alcohol como vía de escape ante una realidad dolorosa. En los años que siguieron, en lugar de recibir orientación y apoyo, se hundió más en la autodestrucción. Para mediados de su adolescencia, ya había experimentado con drogas, y luego comenzó a abusar de medicamentos recetados buscando momentos fugaces de euforia. Su vida adulta se convirtió en una lucha constante contra enfermedades mentales, depresión, ansiedad y dependencia de sustancias. Los registros médicos revelaron múltiples intentos de rehabilitación, pero cada uno terminó en recaídas. Ese ciclo erosionó su salud física y su espíritu, dejándola incapaz de encontrar un camino estable. La tragedia se agravaba aún más por su rol como madre. En el momento del crimen, no solo era una acusada ante la ley, sino también madre de una niña de 5 años. La pequeña, aún necesitada de amor, cuidado y protección, quedó enfrentando un futuro incierto. La ausencia de su madre, sumada a la sombra del caso, dejó una carga que podría tardar años en sanar. Para la sociedad, Julie Bush se convirtió en una criminal que debía enfrentar la justicia. Pero para su familia, especialmente su hija, seguía siendo una madre que cayó bajo el peso de la tentación y la desgracia, dejando heridas profundas. Del lado de la víctima, Richard Pennardo tampoco era el hombre perfecto que algunos imaginaban. Registros judiciales mostraban un pasado lleno de problemas, con múltiples comparecencias ante los tribunales. Su historial criminal incluía condenas por falsificación, fraude de seguros e incluso cargos por intento de asesinato. Su nombre había aparecido varias veces en los titulares locales, ligado a la imagen de un hombre acostumbrado a vivir fuera de la ley. Uno de los casos más notorios relacionados con Pennardo ocurrió en 2008, cuando fue acusado de estar involucrado en la misteriosa muerte de María Marino, una mujer hallada muerta en circunstancias sospechosas, con evidencias que sugerían un intento de encubrimiento. El caso causó conmoción, tanto por su brutalidad como por el papel poco claro que Pennardo pudo haber desempeñado.
Los fiscales no tenían pruebas suficientes para condenarlo directamente, pero ante el riesgo de una sentencia severa, Penardo aceptó un al forplia. Este acuerdo legal único en los Estados Unidos le permitió mantener su inocencia mientras reconocía que los fiscales tenían pruebas suficientes para condenarlo si el caso llegaba a juicio. La declaración cerró el caso, y Penardo pasó varios años en prisión antes de ser liberado. Estas sombras en su pasado dejaron una imagen dividida. Para algunos era simplemente un reincidente familiarizado con las rejas. Para otros, un hombre carismático que sabía cómo hacer conexiones y que seguía intentando comenzar de nuevo. Fue esa dualidad la que lo definió, un hombre de errores, pero también en búsqueda de redención. Aún así, a pesar de su pasado y su historial delictivo, la familia de Richard Penardo declaró con firmeza que nada justificaba su muerte. Insistieron en que, sin importar sus errores, aún tenía derecho a vivir y la posibilidad de corregir su camino y empezar de nuevo. En la sala del tribunal, su madre, Grace Fisher, con los ojos llorosos y la voz temblorosa, declaró con amargura que el mayor error de su hijo no fueron sus crímenes del pasado, sino su elección en el amor. Según ella, la relación de Penardo con Julie Bush fue como abrir la puerta a un infierno en vida. Describió su vínculo como una espiral tóxica, donde ambos cargaban con profundas inestabilidades internas. Grace creía que, de no haberse involucrado con Bush, su hijo tal vez seguiría vivo, con una vida quizás difícil, pero no truncada. Sus palabras, dichas por una madre en duelo, silenciaron la sala. Fue un recordatorio de que, sin importar quién fue la víctima, la muerte deja un vacío irreparable para la familia que queda atrás. Para la familia de Penardo, Julie Bush no fue solo la autora de un crimen, fue la fuerza que arrastró la vida de su hijo hacia la desesperación, terminando con toda posibilidad de redención para su pasado problemático. A los ojos de su madre, Julie quedó para siempre ligada a la tragedia, como quien convirtió los últimos años de su hijo en una pesadilla dolorosa imposible de borrar. El caso de Julie Bush no fue simplemente otro crimen, sino un reflejo inquietante del peligroso cruce entre los celos ciegos, las sustancias destructivas y las heridas psicológicas no resueltas. Se convirtió en una advertencia para la sociedad, un solo momento de pérdida de control, alimentado por la sospecha, las drogas y la inestabilidad emocional, puede destruir no solo dos vidas, sino también las de todos los que lo rodean. Con cargos de homicidio intencional combinado con conducir bajo la influencia, Bush fue sentenciada a una pena severa, entre 12 y 35 años de prisión. El veredicto fue leído en una sala cargada de tensión. Julie Bush permaneció inmóvil, con el rostro vacío, mientras se pronunciaban cada uno de los números. Algunos familiares de Penardo lloraban sin consuelo, sintiendo que ni siquiera una sentencia dura podría compensar su pérdida. La defensa, sin embargo, destacó el arrepentimiento de Bush y expresó la esperanza de que su tiempo en prisión pudiera abrirle un camino hacia la rehabilitación. Según la ley de Nevada, Bush no será elegible para libertad condicional hasta 2036, más de una década después de que se cerraran las puertas de la prisión tras ella. Ese largo periodo es el precio de un solo momento imprudente, una amarga lección sobre las consecuencias devastadoras de los celos y la rabia. Hoy, cada vez que se recuerda el caso de Julie Bush, se presenta como un escalofriante ejemplo de cómo las emociones descontroladas pueden arruinar vidas. En solo unos segundos, cuando la razón fue nublada por los celos, el alcohol y las drogas, una mujer destruyó su propio futuro y terminó con la vida del hombre que alguna vez amó. La sentencia de décadas no es solo un castigo legal, también marca el fin de los sueños de felicidad de Bush. Pasará gran parte de su vida tras las rejas, separada de su pequeña hija, pagando por un momento de furia ciega que nunca podrá deshacerse. Mientras tanto, la familia de Penardo continúa soportando el peso de la pérdida, y la sociedad queda con dolorosas preguntas sin respuesta. El debate público nunca se ha resuelto. Algunos insisten en que fue claramente un acto de asesinato impulsado por celos ciegos, con Julie Bush conduciendo deliberadamente contra Richard Penardo. Pero otros lo ven desde una perspectiva más trágica, la colisión de dos vidas ya en espiral, marcadas por drogas, violencia, inestabilidad mental y las sombras de su pasado. Dentro de ese ciclo destructivo, ni Bush ni Penardo parecían capaces de sostenerse con claridad, y el caso se convirtió en el resultado inevitable de una larga cadena de errores.
Sea cual sea la perspectiva, el caso de Julie Bush es una advertencia duradera. Un solo momento de pérdida de control puede costarlo todo: el amor, la familia, la libertad e incluso el futuro de vidas inocentes atrapadas en su sombra. ¿Qué opinas sobre este caso? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video.